las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amados hermanos, déjenme decirle entonces cuál es la posición de Jesucristo en la iglesia. De acuerdo a lo que estamos leyendo, dice la Biblia que Jesucristo se pone en el centro de todas las iglesias y empieza a ver cada iglesia en particular, cada grupo en particular. Nosotros pudiéramos decir en esta mañana, por ejemplo, la iglesia cristiana Palabra Viva, la iglesia de Éfeso. Entonces el Señor viene a conversar con la iglesia de Éfeso y quiere conversar con esa iglesia y quiere decirle a la iglesia cuál es el problema de la iglesia. ¿Cuál es la situación que tú estás enfrentando en este momento? Jesús analizará la situación de cada iglesia. Jesús hará un diagnóstico, si me permite. Es como cuando usted va al médico. ¿Alguna vez ha ido al médico? Espero que no vaya muy a menudo. Pero cuando usted va al médico, siempre me gustan, principalmente los médicos que andan con su bata y andan su estetoscopio puesto, ¿verdad? Y empiezan a uno, le dice, siéntate y déjame examinarte, quiero oírte el corazón, a ver cómo tienes el corazón, déjame oírte los pulmones, a ver cómo los tienes. Y después, si necesitas más exámenes, te voy a hacer más exámenes porque necesito darte un diagnóstico de tu situación. Quiero dejarte saber cuál es el problema que tienes. Pero es, doctor, yo tengo tos. No, pero esa tos es simplemente un síntoma. Tu problema es interno, tu problema va más allá de los síntomas exteriores. Y usted, si realmente ha ido a un médico, usted sabe cuando usted sale de la clínica del médico, por lo menos a mí me gusta que el médico me diga, sabes, lo que tienes es una pulmonía. Necesitas hacer esto y esto y esto para poder sanarte, para poder recuperarte, para que ya dejes de toser. Y amados hermanos, déjenme decirle que Jesucristo de la misma manera hace un diagnóstico de la iglesia. Jesucristo viene y entra a la iglesia y empieza a ver cuáles son los problemas de la iglesia, no los síntomas, pero las causas. ¿Qué es lo que está haciendo de que la iglesia sea como es? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son las cosas que están ocasionando los problemas? Y después el Señor extiende una receta, una prescripción, como dicen en inglés, y te dice, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto. Entonces déjeme decirle en esta mañana que Jesucristo ha venido a nuestra iglesia. Jesucristo ha venido a esta iglesia y ustedes piensen en este momento que ustedes son la iglesia de Éfeso y el Señor nos va a decir cuál es el problema de la iglesia. El Señor nos va a decir que está mal con nosotros, no exteriormente, porque vamos a ver en esta mañana de que muchas veces exteriormente tal vez estamos bien. El problema es interior, el problema es del corazón, como vamos a estar aprendiendo más tarde. Hablando de la iglesia de Éfeso, amados hermanos, déjenme informarle que la iglesia de Éfeso era una de las iglesias más prósperas en el Asia Menor. El apóstol Pablo pasó por Éfeso en su segundo viaje misionero. Después de pasar por todas las regiones de Macedonia, estaba Corinto, y después de pasar por Corinto, él regresa al área del Asia Menor, específicamente a la ciudad de Éfeso. Y es ahí donde él deja a Aquila y a Priscila, que los había convertido, Dios los había convertido y él se los había traído, y los deja en Éfeso. Y posteriormente llega un hombre muy famoso que se llama Apolos, gran predicador de la palabra, y llega a Éfeso y también empieza a predicar la palabra de Dios con poder. Y el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, deja a Timoteo que se encargue de la iglesia de Éfeso. Y durante ese tiempo el apóstol Pablo invierte más de 2 años en la iglesia de Éfeso, predicándoles. ¿Por qué no van conmigo para que vean qué fue lo que hizo el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso? En el libro de Hechos, la Biblia nos dice qué hizo Pablo en la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo número 20. Si ya están ahí me pueden decir amén. Hechos 20, iniciando en el verso número 17. ¿Sí están ahí? Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso
hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esos ancianos de la iglesia se refiere a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Escucha el verso 26. Dice la Biblia: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esta es la despedida del apóstol Pablo de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Así que el apóstol Pablo en sí está muy relacionado con la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso, amado hermano, era una iglesia especial. La iglesia de Éfeso no era una iglesia cualquiera. La iglesia de Éfeso era una de las iglesias más fieles al Señor. Para serle honesto, cuando yo leo el pasaje bíblico y cuando analizo las características que la iglesia de Éfeso tenía, yo oro y le pido a Dios que esas mismas características de la iglesia de Éfeso también sean una realidad en esta iglesia cristiana Palabra Viva. Yo oro para que Dios ponga en nuestros corazones ese sentimiento que había en la iglesia de Éfeso. Yo oro para que nuestra iglesia se parezca más a la iglesia de Éfeso. Le pido a Dios de que Él nos ayude a ser cada día más como esta iglesia de Éfeso era. Pero vamos a ver entonces cuáles son las características de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué no van conmigo nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo número 2? En el verso número 2 es donde comienza la Biblia a describir las características de la iglesia de Éfeso. Lo primero que la iglesia de Éfeso tenía es que era una iglesia efervescente en su función ministerial. Nota el verso número 2: yo conozco tus obras. La iglesia de Éfeso era una iglesia efervescente en su función ministerial. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado Alka-Seltzer alguna vez. ¿Sí sabe lo que es la Alka-Seltzer? Pero básicamente usted toma el vaso de agua, me lo trajeron a buena hora. Usted toma el vaso de agua y echa la Alka-Seltzer, ¿y qué comienza a hacer inmediatamente? Empieza a efervecer y empieza a tirar hasta burbujitas, ¿verdad? Que cuando usted se lo está bebiendo hasta le llena la nariz de las burbujas. Pero déjeme decirle que la iglesia de Éfeso, amados hermanos, era una iglesia efervescente en su función ministerial. El Señor le dice: yo conozco tus obras. Tú siempre estás trabajando para mí, siempre estás haciendo algo. Nunca estás durmiéndote, nunca estás dormida, siempre estás activa, siempre estás pensando en qué puedes hacer para mí. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Déjeme decirle, amados hermanos, a manera de información, que la iglesia de Éfeso era un ejemplo para todos nosotros. La iglesia de Éfeso es un ejemplo para todos nosotros. Es un ejemplo para la iglesia contemporánea. ¿Saben por qué? Porque en este tiempo, de acuerdo a las estadísticas,